Bienvenidos a este primer video que va a inaugurar una serie de videos de un curso de teoría de gráficas. Lo que se va a hacer en este primer video va a ser solo introducir las gráficas, tanto como objeto matemático formal. También vamos a ver su representación, que valga la redundancia, es la representación gráfica de las gráficas, que es como usualmente se trabaja con ellas, ya sea para dar un ejemplo, para pensarlas de manera intuitiva. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Y yo creo que para empezar vamos a ver esta representación que tienen, representación gráfica, que es básicamente un dibujito. Y son dibujos, o sea, una gráfica son bolitas y palitos. Son muchas bolitas, bueno, las bolitas que se quieran, que se llaman vértices o nodos en alguna literatura, y que están conectadas o están relacionadas por palitos, que se van a llamar aristas. Entonces, puedo relacionar a este vértice con este de acá, mediante una arista, a estos dos, a este, a este. Hay veces que yo, si quiero, puedo relacionar a un vértice consigo mismo, por ejemplo, así. O hay veces que puedo relacionar más de una vez a un par de vértices, ¿no? Por ejemplo, si a este le pongo una arista, ya los relaciono una vez, pero los puedo relacionar las veces que quiera, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 4 aristas entre este par de vértices. También con los lazos, ¿no? Puedo tener los lazos que yo quiera. Entonces, así se ven las gráficas, ¿no? En general, solo son estas bolitas que se llaman vértices, relacionadas por palitos que se llaman aristas. Esa es la representación gráfica. Puede haber toda la variedad que se nos ocurra de estas cosas, pero bueno, se ven así. Entonces, si esta es la representación gráfica, ¿cómo lo representamos ya formalmente como objeto matemático? Bueno, pues en general para construir la teoría de gráficas no se necesita mucho. O sea, bueno, básicamente se fundamenta en la teoría de conjuntos de ZFC, pero eso no, en general no nos interesa mucho. Lo único que nos interesa es el desarrollo. O sea, ya sabemos que está bien fundamentada en ZFC, pero no nos va a importar mucho. Y para su desarrollo, o sea, para resolver problemas de teoría de gráficas, no se utiliza matemática muy avanzada. Bueno, en general, ¿no? Hay cuestiones en donde sí necesitamos, pero solo para problemas específicos. En general no necesitamos nada más que un poco de combinatoria, las nociones básicas de matemáticas, como inducción matemática, etcétera. Pero más allá de eso no se necesita mucho, ¿no? Entonces, para definir formalmente una gráfica, vamos a utilizar esta notación, la siguiente. Primero, para las gráficas se les puede denotar, o sea, una gráfica, pues como es un objeto matemático, lo vamos a nombrar con una variable, ¿no? Entonces, la variable favorita para marcar una gráfica es g. Entonces, g va a ser una tripleta. Bueno, lo voy a poner en la manera de definición. Entonces, una gráfica g es una tripleta o una trestupla. Una trestupla. Entonces, aquí lo vamos a poner así. G, la trestupla, v, e y phi. Entonces, ¿qué van a hacer cada una de estas cosas? Donde v y e son conjuntos cualesquiera. En general les vamos a pedir que sean finitos. Toda la teoría que vamos a hacer, bueno, la mayoría se va a desarrollar con gráficas finitas. Hay gráficas infinitas, pero ahora no las vamos a ocupar, ¿no? Entonces, ahorita le voy a poner la restricción de que sean finitos, pero se va a entender casi siempre que son finitos. Entonces, le voy a dejar así. V son conjuntos arbitrarios, o sea, nada más le voy a dejar que son conjuntos. Y phi va a ser una función. Esta función phi se llama, bueno, ahorita decimos los nombres. Phi va a ser una función que va a tener dominio en E y va a tener codominio en los... Bueno, aquí también podríamos variar, porque hay cosas a las que les decimos gráficas dirigidas, que es básicamente una gráfica, como aquí lo tenemos representado visualmente, pero gráficas dirigidas quiere decir que ya hay dirección. Es decir, que estas aristas, que en principio no tienen dirección, nada más relacionan dos cosas entre sí, ahora sí van a tener que elegir una dirección, ¿no? Podrían elegir esta dirección o esta dirección. Entonces aquí ya se interpreta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si esta arista tuviera esta dirección, se interpreta que la relación va de este vértice hacia este vértice, ¿no? No de ambos lados, como se podría pensar con solo aristas. Pero entonces, bueno, esa versión de gráficas dirigidas todavía no la vamos a utilizar. Entonces vamos a omitir y vamos a poner una definición más acorde a utilizar gráficas así como las dibujamos, ¿no? Con puros palitos que relacionan a dos cosas por igual. Entonces, phi va a ser una función que va a tener dominio en E y codominio en los conjuntos de cardinalidad 2 de V. Y vamos a ponerle aquí unión V. Vamos a ponerle así, porque estamos en la definición más general de gráficas, ¿no? Ahorita estamos permitiendo que haya este tipo de cosas, que se llaman aristas múltiples, y este tipo de cosas, que se llaman lazos. Entonces vamos a dejarlo así por el momento. Esto de aquí, bueno, que lo denoté como V entre corchetes 2, es el conjunto de subconjuntos de cardinalidad 2 de V, ¿no? Son los X contenidos en V, tal que la cardinalidad es... no, le voy a poner, en lugar de quitarle aquí V, voy a cambiar y voy a poner un conjunto nuevo. Perdón, para no tener que poner la unión y todo eso, voy a poner a un conjunto nuevo que le voy a llamar X, ¿no? Nada más para que me sirva para esta definición. Entonces, donde V y E son conjuntos y phi, que va de a X, es una función, ¿no? Bueno, eso de una función está de más, ¿no? Ya se entiende.
Phi es una función de AX y aquí es donde voy a definir a mi conjunto X como los subconjuntos de V, tales que la cardinalidad de X es 2 o es 1, ¿no? La cardinalidad de este subconjunto de V es 2 o es 1, ¿no? Entonces, eso nos deja el caso en el que estamos considerando a los subconjuntos de X que tienen cardinalidad 2 o bien a los subconjuntos unitarios, ¿no? Con elementos en V, o sea que nada más tienen cardinalidad 1. Entonces, eso se ve aquí en la representación visual que estamos diciendo, porque una arista, bueno, aquí ya vamos a ponerle nombre. Bueno, esta es la definición, ¿no? Aquí ya acaba la definición. Entonces, V se llama conjunto de vértices. Conjunto de vértices. E se llama conjunto de aristas. De aristas. Y phi es la función de adyacencia. Adyacencia quiere decir cuando dos vértices están conectados por una arista, quiere decir que son adyacentes. Entonces por eso se llama función de adyacencia, porque es la que determina cuándo dos vértices van a ser adyacentes, justamente asignando una arista a un par de vértices o a un solo vértice si es que es un lazo, ¿no? Entonces, esa es la definición formal. Para ver ejemplos de esto, vamos a dar una gráfica construida así como objeto matemático, como lo estamos describiendo aquí, y vamos a construir su diagramita y viceversa, ¿no? Ver que de un diagramita podemos construir el objeto matemático de la gráfica. Entonces, si yo quiero construir una gráfica, digamos, yo quiero construir mi gráfica, bueno, esto ya, aquí está la definición, ¿no? Entonces ahora supongamos que yo quiero construir una gráfica G con conjunto de vértices B, conjunto de aristas E y función de transición phi, ¿no? Entonces, yo tengo que dar mis conjuntos. ¿Quiénes son mi conjunto V y quién es mi conjunto E? Como son conjuntos arbitrarios, voy a querer que V sea el conjunto que tiene A1, A2, A3, A4 y A5. Y yo quiero que mi conjunto E eh, tenga a las aristas A, B, C, D, E y F. Entonces, estos son mis vértices que quiero y estas son mis aristas que quiero. Ahora, ¿quién va a ser mi función de adyacencia? ¿Quién va a ser mi función de adyacencia? Pues yo quiero que mi función de adyacencia relacione, como es una función que parte de E a X, tengo que elegir, bueno, tiene que tener dominio en E, entonces la primera entrada de mis parejas aquí en la función tiene que ser un elemento de E, ¿no? Entonces quiero que esté A, y del otro lado tiene que estar un elemento en X, un subconjunto de B de cardinalidad 2 o cardinalidad 1. Entonces yo quiero que A esté relacionado con, digamos, el unitario de 4. Entonces aquí tengo esta pareja, luego quiero que B esté relacionado con el unitario de 1. Ahora quiero que luego mi otra lista es C. Quiero mandar a C a, digamos, el conjunto que tiene A1 y A4. Luego a D la voy a mandar exactamente al mismo conjunto de dos elementos, que es el conjunto que tiene A1 y A4. Luego a E la voy a mandar a el conjunto que tiene A3 y A5. Y por último voy a mandar a F al conjunto que tiene A1 y A4. No, A1 y A4 ya lo utilicé dos veces, entonces digamos A1 y A3. A1 y A3. Entonces, ya que tengo aquí ya tengo todos mis elementos, ya construí a mi conjunto B, a mi conjunto E, y ya tengo definida quién es mi función de adyacencia, ¿no? Ya es una función de E a este conjunto que definimos como X. Entonces, ¿cómo se ve el diagrama? Pues para construir el diagrama, lo único que hacemos es poner los vértices correspondientes, entonces vamos a ponerles nombre. Entonces este va a ser el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Ahora, para conectarlos, para ver quiénes están relacionados, vamos a recurrir a nuestra función de adyacencia. Entonces esto nos dice que a la arista A va a dar, bueno, la imagen de la arista A es el unitario de 4, ¿no? Eso quiere decir que la arista A tiene que relacionar al vértice 4 con el mismo, ¿no? Entonces aquí, esto implica que esto es un lacito. Esta va a ser la arista A. Ahora, la arista B relaciona al vértice 1 consigo mismo. Eso quiere decir que la arista B es este lacito de aquí. Lo voy a poner de otro color. Entonces esta es la arista A. Esta es la arista B, que bueno, aparte que son aristas, estos de aquí se llaman lazos, porque son como lacitos que van de un vértice a sí mismo. Luego este de aquí dice que la arista C conecta al vértice 1 con el vértice 4, entonces esta sería la arista C. La arista D también conecta al vértice 1 con el vértice 4, entonces aquí, estas de aquí se llaman aristas paralelas, porque conectan el mismo par de vértices. Aunque sean dos aristas distintas, conectan el mismo par de vértices. Entonces esta de aquí sería la arista D. Luego esta de aquí, la arista E, conecta al vértice 3 con el 5. Esta sería la arista E. Y la arista F conecta a 1 con el 3, ¿no? Entonces así. Esta sería la arista F. Entonces ya está listo aquí nuestro diagramita de la gráfica, dada su definición aquí que la tenemos, ¿no? Como objeto matemático. Ahora se puede hacer lo inverso. Podemos tener a una arista en su representación visual, como estas de aquí. Entonces vamos a dibujar cualquiera. Digamos que no sea muy grande. Vamos a poner así y así. Entonces, que esta sea nuestra gráfica G.
que en realidad nada más es la representación de nuestra gráfica G. Entonces, ¿cómo la transformamos a su objeto matemático? Pues, bueno, ¿cómo la definimos formalmente? Pues primero le tenemos que poner nombre a los vértices. Entonces vamos a nombrarlos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Para no, para no, para no irnos lejos de los nombres con números y letras. Entonces ahora las aristas también las tenemos que nombrar. Entonces vamos a poner que esta es la arista A, esta B, C, D, E, F y G. Creo que no se ve mucho este color. Entonces esta es la arista A, B, C, D, E, F y G. Entonces, ya que tenemos todos estos elementos, ahora sí podemos decir con exactitud quiénes son nuestro conjunto de vértices, que nuestro conjunto de vértices es 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuestro conjunto de aristas es el conjunto que tiene A, B, C, D, F y G. Y la función de adyacencia va a ser la que asocia a la arista A. Bueno, aquí tenemos la arista A que conecta a 1 y a 2, ¿no? Entonces la imagen de la arista A tiene que ser el conjunto que tiene a 1 y a 2. Después la arista B la manda, bueno, relaciona al vértice 2 y al 5. Entonces va a dar al conjunto que tiene a 2 y a 5. La arista C también. La arista C también relaciona a 2 y a 5. Entonces va a dar el mismo conjunto de dos elementos, al igual que la arista D. Aquí está, también relaciona a 2 y a 5. A 2 y a 5. La arista E relaciona al 5 y al 4. Entonces esta va a dar al conjunto que tiene a 5 y a 4. Y por último, bueno, no por último, sino la arista F, como relaciona a 2 y a 3, le toca la imagen del conjunto que tiene a 2 y a 3. Y por último, ahora sí, la arista G, como es, la arista G es un lazo que relaciona a 3 consigo mismo, entonces la imagen de esto tiene que ser solo el unitario del número 3, ¿no? El conjunto que solo tiene 3. Entonces esta viene a ser mi función de adyacencia. Entonces, dada la gráfica, con su definición, podemos construir su diagrama, y dado el diagrama podemos construir su definición, ¿no? Únicamente nombrando los vértices y las aristas. Bueno, nada más por último hay que ver que, pues, hay que ver una manera de quitar, porque en general esta es la definición más abstracta que hay, ¿no? En cuanto a una gráfica, ya que estamos permitiendo los lazos y las aristas múltiples. Pero muchas veces no se trabaja con eso. Muchas veces vamos a buscar trabajar solo con gráficas que no tengan este tipo de cosas, o sea, no tengan las aristas múltiples ni tampoco los lazos. Entonces esas se van a llamar simples. Entonces vamos a dar la siguiente definición. Una gráfica G es simple sí y solo sí. Satisface, ¿cómo ponemos que no tiene lazos ni aristas múltiples? Pues diciendo que no van, o sea, dos aristas distintas no van a dar a un mismo par no ordenado de vértices y que no van a dar a conjuntos unitarios, ¿no? Entonces, una gráfica G es simple. Bueno, aquí le voy a poner sus componentes. No le puse sus componentes. Igual, conjunto de vértices, aristas y función de adyacencia. Entonces, una gráfica G es simple. Sí, solo sí. Pues lo que decíamos que dos aristas distintas no vayan a dar el mismo par no ordenado de vértices, lo pedimos, bueno, lo conseguimos pidiendo que phi es inyectiva, ¿no? Es inyectiva. Así no puede, no, dos vértices no pueden estar conectados por más de una arista, ¿no? Entonces lo pedimos, ahí ya quitamos el problema de las aristas múltiples y ahora nos faltaría quitar el problema de los lazos. Entonces para los lazos hay que pedir que phi no tome valores que sean un unitario, ¿no? Porque justamente los lazos son cuando asociamos a una arista un conjunto unitario que quiere decir que relaciona ese vértice consigo mismo, ¿no? Entonces, como pedimos eso, pues podemos pedir que la imagen de phi, está en X, ¿no? Por definición, está contenida en X, que son los conjuntos con cardinalidad 2 o cardinalidad 1. Entonces vamos a restringir a que sean solo, perdón, a que sean solo los de cardinalidad 1. Entonces esto que esté contenido en los subconjuntos de B, tal es que la cardinalidad de X sea exactamente igual a 2. Aquí ya estamos quitando la posibilidad de que alguna arista tome el valor del unitario de algún vértice, ¿no? Entonces aquí ya también quitamos los lazos. Entonces una gráfica se llama simples y satisface esto, ¿no? Y básicamente es mucho para decirlo con palabras, que no tiene ni lazos ni aristas múltiples. Para este tipo de gráficas podemos representarlas en lugar de tener las tres componentes, solo con dos componentes. Entonces, esta es la definición tal cual de una gráfica simple. Ahora nada más hay que observar que si G es una gráfica simple, podemos representarla únicamente con los dos conjuntos, bueno, con dos conjuntos V y E, solo que aquí E va a cambiar. E ya no va a ser un conjunto cualquiera. Aquí a E lo vamos a poner como un conjunto de conjuntos de dos vértices. Es decir, GVE, ya no necesitamos la función de transición, donde B es un conjunto. Esta fue la definición, ¿no? De que sea simple. Ya dimos la definición de gráfica, la definición de que sea simple, y esto nada más es la observación, de que podemos escribir una gráfica simple como B, donde B es un conjunto, y E va a ser un subconjunto directamente, va a tomar el papel de la imagen, ¿no? De phi. Entonces, E va a ser un subconjunto de los subconjuntos de B, tales que tienen cardinalidad 2, ¿no? Ya podemos hacer esto porque una vez que quitamos la posibilidad de que haya aristas múltiples y lazos, pues ya no tenemos, o sea, ya no tenemos el problema de que cuando agregamos un conjunto de cardinalidad 2 de vértices,
es decir, uno de estos de aquí, ya no tenemos el problema de saber a qué arista se refiere, ¿no? Si yo digo una arista que conecta al vértice 1 y al vértice 2, por decir algo, ya no tengo que preguntarme sí, pero cuál, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que teníamos, bueno, en este de aquí, que tenemos dos aristas, si yo digo una arista que conecta al vértice 1 y al vértice 4, ya no tengo la ambigüedad de qué arista estoy hablando, si C o D, porque ya estoy quitando este problema. Entonces, a lo más puede haber una arista que conecta un par de vértices. Así que puedo meter directamente esto, ¿no? Y bueno, lo del conjunto de dos es porque ya tampoco tengo lazos. Entonces, así es lo que vamos a trabajar la mayoría de las veces. Eh, Hay varios resultados que se pueden aplicar sin problema a gráficas que no son simples, que tienen lazos y aristas múltiples, pero en general vamos a trabajar con aristas simples. Y solo cuando se especifique que permitimos que la arista tenga lazos o aristas múltiples se va a decir antes, ¿no? Si no, asumiremos que estamos trabajando con una gráfica simple. Entonces vamos a trabajar, por lo tanto, con esta representación.